Bienvenidos a una semana más de noticias. Mi nombre es Almina Arias Arévalo, estudiante del segundo nivel C2. Mi editorial fue tomado del diario El Universo del día lunes 18 de septiembre. La igualdad salarial es una asignatura pendiente. El Día Internacional de la Igualdad Salarial se seguiría conmemorando cada 18 de septiembre para recordar la importancia de equiparar el pago por un trabajo de igualdad y valorar a todas las personas. Eso incluye que entre las prioridades de igualdad de género se contempla la promoción del crecimiento económico y la generación del empleo con equidad salarial para hombres y mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. En la columna de Bosnia del 18 de septiembre, que se celebra el Día Internacional de la Ética Médica, la caricatura de Bosnia representa una crítica a la falta de ética en la práctica médica. En su comercialización a la caricatura tiene como objetivo resaltar la importancia de promover una cultura de ética médica y concientizar a los profesionales. La desmemoria, el 10 de agosto del próximo año, se cumplirá 45 años del inicio del periodo democrático. Previamente, en enero del año de 1978, se realizó un referendo en que se aprobó la Constitución y que en abril del mismo año tuvo lugar la primera vuelta presidencial. Se podrá superar que en el caso de interés en ese aniversario es tan clara y la concordancia con la reducción del apoyo al régimen democrático que se refleja en las encuestas que indagan en los valores de la ciudadanía. Los descuartizados. El bestial asesinato de una joven enfermera que en la ciudad de Quito, que tras de ser muerta, desmembrada a la escala al máximo, cota de horror es que esperar que el autor sea castigado con todo rigor y no sea aprovechando las escapatorias creadas por las chifladas de la legislación que nos rige, salga libre y escape con la sanción. Es así, es la única forma de detenerla. Pareciera ser devolver al Estado un monopolio, el uso de la fuerza dentro de un marco del derecho, con dirigentes decididos y plenamente conscientes a su legitimidad. El core. El nuevo core es el núcleo de los negocios, la actividad principal de una empresa. Con el tiempo, debido a que los cambios en el entorno del mercado y las tecnologías, los cores se pierden. La capacidad de generar riqueza. Hay muchos ejemplos de core, como es el caso de Kimberly-Clark, que vendió molinos de papel que lo vieron hacer para convertirse en una empresa mundial. La fábrica de productos elaborados de papel, como son los pañales para niños, papel higiénico y toallitas húmedas, entre otros. La empresa Shell se fundó para vender conchas marinas a Inglaterra. Los ecuatorianos tenemos que reflexionar lo antes posible cuáles serán nuestros nuevos cores económicos de cara al futuro. Los actores intelectuales. Son increíbles los informes que desde espacios de poder se emiten sobre los criminales y otros ilícitos para que hayan inversiones y convivencia de quienes ordenan. Hay circunstancias que se perciben que las intenciones son para intentar alterar las condiciones que se han producido, hecho a actuaciones antes de que
una investigación confiable o solo que para bajar la presión de exigencia de investigación y que todo se limite a identificar los actores materiales. También son conocidos, siendo que además existen perversión de querer desviar investigaciones con imputaciones de mala fe. Muchísimas gracias. Soy Yesenia Peralta, estudiante de la carrera de Comunicación en Línea, materia Redacción Comunicacional, segundo nivel paralelo C2. Hoy vamos a hablar sobre el editorial tomado de diario El Universo del 15 de septiembre del 2023. Amenaza a las libertades. El editorial de ese día expone una denuncia pública contra amenazas al columnista de ese medio, Walter Spurrier, quien publicó el artículo Venezuela, mejor que Ecuador, y a su vez hace un llamado a respetar la libertad de expresión. Conocemos que la libertad de expresión en nuestro país es un derecho. Vivimos en un país libre y democrático. Y la labor de un periodista es esa, el informar y opinar sobre los diferentes hechos y acontecimientos que se presentan en el país y en el mundo. Más aún con la situación actual en la que vivimos con una crisis política y social, la cual ha puesto la situación de los periodistas se torna un poco difícil, ya que el simple hecho de opinar argumentadamente es razón para recibir amenazas por personas que pretenden alterar la libertad de expresión. Las reservas y la dolarización. Este artículo nos trata sobre una de las propuestas de los candidatos presidenciales, la cual es utilizar dinero de las reservas internacionales para estimular la economía. Pero, ¿qué son las reservas internacionales? Las reservas internacionales, o RI, se refiere a los recursos económicos de un país. Si el país cuenta con una moneda interna, estas sirven para administrar la circulación del dinero dentro del mismo. Si es un país dolarizado, como en nuestro caso, estas funcionan como forma de pago al exterior y a su vez intentan manejar la circulación internamente. Bajo esta información, podemos deducir que los candidatos deberán utilizar cierta parte del dinero activo de las reservas para cumplir con su propuesta. Ellos lo ven como una manera de activar la economía. Cuando falla la justicia. Este artículo nos habla sobre la democracia, del cómo día a día se va alejando a lo que era en sus inicios, de cómo las funciones del Estado van perdiendo sus funciones y credibilidad en los ciudadanos. El Ecuador es un país libre y democrático, lo está escrito en la Constitución, pero hoy vemos cómo cada día va presentando fallas en el sistema. En los últimos años hemos sido testigos de cómo la función judicial viene presentando fallas, lo que nos hace ver el grado de impunidad con el que vivimos actualmente. Chamo, ¿qué haces aquí? Este artículo habla sobre la candidata a la presidencia, Luisa González, quien en una entrevista radial alegó que Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador, lo cual generó controversia. Como es de conocimiento público, la candidata expresó y dijo su falacia que Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador, lo cual generó muchos comentarios negativos y no es más que eso, una simple falacia. Revisando la situación actual de Venezuela, podemos comprobar que dicha expresión generó malestar en la población venezolana y en los migrantes que se encuentran dispersos por varias partes del mundo e inclusive en nuestro país, pues su situación actual no es la mejor. El origen de Satán. Este artículo nos habla sobre el origen de Satán, el ser demoníaco que comúnmente conocemos. Desde tiempos remotos se habla de que existe un ser demoníaco llamado Satán, que en hebreo significa adversario, que es el culpable de que a las personas buenas les sucedan cosas malas y a las personas malas les sucedan cosas buenas. Sin embargo, a través del estudio se ha podido corroborar que eso no es exactamente así.
En el Antiguo Testamento nos describen a un ángel que era servidor de Dios y que fue Dios quien le encargó que se convirtiera en adversario del ser humano, en este caso de Job, para poner a prueba la fe que tenía Job hacia Dios y hasta cuáles podrían ser los límites que él podría llegar. Hola, soy Jimmy Medina, estudiante del segundo ciclo de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagro, editorial 18 de septiembre del 2023, título La deuda del IES. No hay duda que el compromiso del Estado hacia la salud de los ciudadanos es inquebrantable. Suponer que tal situación sea inconstitucional es un error grave. De hecho, sería una violación flagrante al derecho a la vida y correspondiente a nuestra Constitución. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, por diversas razones opta por derivar a sus pacientes a clínicas privadas, una iniciativa loable, pero cuya respuesta no es la confiable, porque cuya vialidad depende de los pagos oportunos. Sin embargo, lamentablemente la morosidad del instituto se ha convertido en una triste rutina. Estamos hablando de la costumbre indeseable de la morosidad. Y los que más sufren son los miles de pacientes, en particular aquellos que sufren enfermedades renales y enfermedades terminales, que dependen de máquinas de diálisis para sobrevivir. Hace apenas 6 días, una unidad de servicios renales notificó por escrito a los pacientes derivados tanto del Seguro General como del Seguro Campesino, informándoles sobre la difícil situación económica debido a la deuda pendiente del IES. En el primer caso, las deudas se acumulan desde el 2019, mientras que en el segundo caso se arrastran desde el 2020. La reacción de los pacientes es completamente comprensible y desesperación, ya que las clínicas privadas requieren recursos financieros para seguir brindando atención médica, además de los insumos médicos, tienen que pagar a su personal de salud y cubrir otros gastos asociados para su atención y servicio privado. Si esta situación persiste, los servicios médicos podrían verse en la necesidad de suspenderse y la responsabilidad recaería en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto ha sido comunicado a las autoridades del Seguro Social, así como al Ministerio de Salud Pública, que también tienen la situación de morosidad, y también notificado a la Defensoría del Pueblo de la SUAY. Los directivos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, en Cuenca también han alzado la voz ante el IES y al Ministerio de Salud Pública. La primera entidad adeuda $6.158.569, mientras que el Ministerio de Salud Pública tiene una deuda que alcanza los $7.132.000. Han advertido que podrían negarse a recibir más pacientes con cáncer derivados de estas dos instituciones, aunque continuarán los tratamientos para las personas actuales. La deuda seguirá aumentando, ya que el tratamiento no lo pueden concluir ni cancelarlo. La crisis financiera del IES es bien conocida y la del Fondo de Salud. Lo que es aún más, sin embargo, esta situación no justifica poner en riesgo las vidas de los afiliados que son derivados a otros hospitales, en este caso a las clínicas privadas. Sin un oportuno pago no se podría generar el servicio, ya que la deuda sigue creciendo y obviamente esta deuda necesita ser cubierta para que se vuelva a regenerar en el mismo sentido. Mi nombre es Diana Matas, estudiante de comunicación en línea de la materia Redacción Comunicacional para el LC2. Es un placer poder compartir con ustedes mi perspectiva acerca de los artículos publicados el 15 de septiembre en el diario El Universo. El primero de los artículos es la amenaza a las libertades. La finalidad del texto es abordar la amenaza recibida por el columnista Walter Spurrier después de haber expresado su opinión en un artículo y ponerla en contexto dentro de la situación de los periodistas ecuatorianos, en medio de una crisis política, social e institucional. Además, busca destacar la importancia de respetar el derecho a la libertad de expresión y a estar informado, así como de promover el diálogo y el debate en un marco de respeto y argumentación, en lugar de recurrir a la violencia y a las amenazas. También hace un llamado a las autoridades para proteger las libertades y la paz en la sociedad. En resumen, la finalidad sería concientizar sobre la importancia de la libertad de expresión y el respeto
en el debate público en un contexto de crisis y amenazas a los periodistas. Tenemos el editorial sobre las reservas y la dolarización. En este artículo se opone a la propuesta de los candidatos presidenciales en Ecuador de utilizar los fondos de reserva internacional para impulsar la economía. El autor argumenta que esta medida sería perjudicial para la economía y el sistema financiero del país, ya que la RI tiene una función crucial en una economía dolarizada como la ecuatoriana. Se explica que utilizar estos fondos para financiar proyectos públicos podría poner en peligro la estabilidad financiera y conducir a restricciones en el crédito y aumento en las tasas de interés, en lugar de estimular el crecimiento económico. En resumen, este artículo advierte sobre los posibles riesgos en la propuesta y se posiciona en contra de su implementación por parte de los candidatos presidenciales. Tenemos el artículo Cuando falla la justicia. El objetivo de este artículo es abordar la crítica a la democracia en Ecuador y en el mundo occidental, destacando la importancia de la calidad de las personas que ocupan cargos públicos, especialmente en la función judicial. El artículo busca resaltar los desafíos que enfrenta la democracia y propone reformas constitucionales y legales para mejorar la seguridad y la confianza en instituciones democráticas. Además, hace un llamado a la participación activa de los ciudadanos y el gobierno en esta tarea, enfatizando la importancia del cumplimiento del deber cívico. Tenemos el artículo Chamo, ¿qué haces aquí? La finalidad de este texto es criticar la práctica común de los gobiernos de imponer impuestos a la población para cubrir déficits fiscales, señalando cómo esto puede restringir el gasto y afectar el crecimiento económico. Además, busca proponer la idea de aplicar un impuesto progresivo a los políticos por sus declaraciones controvertidas, como una forma de promover la responsabilidad de sus afirmaciones. El texto ejemplifica esta propuesta con la declaración de la candidata presidencial Luisa González y argumenta en contra de hacer comparaciones inapropiadas entre países. Tenemos finalmente el artículo El origen de Satán. En este artículo se explora la relación entre la teología y la historia, centrándose en el origen histórico del concepto de Satán en la religión. Se destaca cómo a lo largo del tiempo la teología ha evolucionado en respuesta a las preocupaciones humanas y cómo el concepto de Satán ha cambiado con el tiempo. En el Antiguo Testamento, Satán era un ángel que actuaba como adversario solo cuando Dios lo autorizaba. En el concepto moderno de demonio no proviene de la Biblia, sino de textos escritos después del siglo II a.C. Estos textos influenciaron al judaísmo y al cristianismo, transformando la figura de Satán en un adversario de Dios. Se argumenta que estos textos cambiaron el contexto de persecución del pueblo judío y se utilizaron para explicar el sufrimiento de los justos. En resumen, el artículo busca entender cómo la teología y la historia están entrelazadas en la evolución del concepto de Satán en la religión.